Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. ¿Cómo estáis, Tefi? Bien, Feñita, acá bien contenta con los primeros capítulos que hemos sacado del Café con Santía. Bueno, Israelism. Buenísimo, Bueno, ¿no? Israelism. O sea, explica lo que yo creo que ya todos sabemos o sea, los que ya estamos metidos en esto sabemos, pero se ponen imágenes lo evidente, ¿o no? Sí, yo creo que Israelism, como conversábamos la semana pasada, es un documental que está hecho para judíos, sionistas, que tienen como alguna pequeña duda Mm, de algo, y esto a lo mejor podría ser el inicio de su despertar, o para personas que no conocen para nada el tema y quieran empezar a introducirse. Bueno, sí. y en eso también estamos en Café con Sandía, y por eso hoy día tenemos un entrevistado de lujo para hablarnos de un temón, Feña. Es un Cuéntame. tema que yo quería traer hace rato a esta sobremesa y por eso estamos con don Mauricio Amar. Muy bienvenido. Bienvenido, Mauricio, al programa. Mauricio es doctor en filosofía y es académico del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile. Y acaba de lanzar su segundo libro, que ya nos va a contar un poquito más al final de este programa, a fines del 2024, que se llama Paradigma Palestina, Sionismo, Colonización y Resistencias. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Si bien el libro lo vamos a recomendar full al final y dónde podemos comprarlo, etcétera, gran parte de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con los contenidos de tu libro, Exacto. específicamente cuando hablamos del tema del semitismo y del antisemitismo. Pero antes de eso, preguntarte, tú hablas mucho de que Palestina no es solamente un conflicto local, sino que es un espejo del mundo actual, ¿correcto? Ujú. En ese sentido, ¿qué crees que nos dice hoy la situación en Gaza sobre el tipo de mundo que estamos construyendo? Bueno, es Te la una... tiré ahí, Sí. De una. de una. Bueno, precisamente, así como no se puede entender la cuestión palestina simplemente mirando a Palestina, ¿no? Sino comprendiendo el orden en el que vivimos, ¿no? El orden mundial, geopolítico, económico, ¿no? En el que vivimos. De la misma manera, Palestina funciona de una manera paradigmática, si se quiere, ¿no? Por eso el título también del libro. Eh, ¿Qué es un paradigma? Es un ejemplo, ¿no? Una suerte de espejo, precisamente, en el que nosotros podemos eh, leer las políticas que se aplican en todos los lugares del mundo, ¿no? Es decir, no es verdad que los palestinos son la única población que vive o ha vivido una situación de apartheid, ¿no? Correcto. Eh, en nuestra sociedad también existen formas de discriminación, de racialización, ¿no? Y de separación de los cuerpos, ¿no? Esa es una cuestión que está presente en todas las sociedades bajo ciertas reglas que ha impuesto un capitalismo desatado, ¿no? Y en ese sentido, eh, Palestina ilumina procesos que ocurren en el mundo de manera global, pero al mismo tiempo en Palestina esos procesos tienden a concentrarse, ¿no? Los controles de vigilancia, la idea de que las poblaciones estén permanentemente controladas por drones, ¿no? Que sobrevuelan los barrios y las ciudades. La idea de que la vida está permanentemente controlada a través en el caso de los palestinos, de carreteras segregadas, ¿no? Ujú. Eh, o los muros, ¿no? Palestina no es el único país que tiene un muro, pero en Palestina también hay un muro, ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar sobre Palestina es que es al mismo tiempo un caso paradigmático y un caso excepcional. Es decir, es paradigmático porque ilumina lo que está ocurriendo en el mundo, pero es excepcional también porque en Palestina las condiciones del mundo, la catástrofe que significa el mundo contemporáneo, se dan de una manera especialmente violenta. Correcto. Ujú. Y en ese sentido también hay algunos conceptos, por ejemplo, que iluminan esta cuestión. La Nakba, la catástrofe palestina, no es otra cosa que la catástrofe del fin del mundo, o sea, de este mundo, porque en última instancia es un concepto que precisamente surge en 1948, que es el momento, tras la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo se da un nuevo orden también, un nuevo Ujú. orden global, donde Estados Unidos aparece también como la principal potencia, Claro. ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, las formas de resistencia de los palestinos, ¿no? También han iluminado otras formas de resistencia, ¿no? La intifada, como levantamiento, es también una manera en la que nosotros podemos comprender
la revuelta, ¿no? ¿Qué pasó Que acá sabemos también? que ocurre y cada vez con más frecuencia en distintos lugares del mundo, ¿no? Ujú. Hoy día está en Turquía, por ejemplo, ¿no? Y también podemos decir que está pasando dentro de Gaza mismo, de alguna manera, hoy día. Bueno, los gazatíes de hecho llevaron a cabo durante 2018-2019 una gran revuelta, ¿no? Que se conoció como la Marcha por el Retorno, Ujú. Sí. y que tuvo un carácter fundamentalmente pacífico. Yo creo que fue la última instancia en la que se agotó esa posibilidad, ¿no? La idea de que a través de una resistencia pacífica los palestinos pudiesen efectivamente conseguir algo, Mm. ¿no? Duran- Fueron masacrados Eso te iba a por decir. el ejército israelí a la distancia. Ni siquiera el ejército tuvo que entrar a Gaza, sino que con francotiradores. francotiradores en la frontera mataron a más de 100 personas en las protestas. Es importante recordar ese evento de la historia porque, bueno, producto de los medios como están, tendemos a olvidar que en el fondo los palestinos sí han probado la vía política, la vía pacífica, la vía del diálogo, la vía diplomática. Y no es que por naturaleza, por supuesto, la resistencia armada es una de las tantas resistencias y es válida ante una situación de ocupación. Pero, digamos, lo intentaron de otras maneras antes también. O sea, y lo siguen intentando. Es parte es parte de un concepto que nosotros podríamos llamar de manera muy, muy amplia y que es un concepto muy palestino, ¿no? No árabe solamente, sino específicamente palestino, que es el sumud, ¿no? La idea de una resistencia, ¿no? Que es al mismo tiempo es resiliencia, al mismo tiempo es levantarte cada vez que te botan la casa, plantar el olivo cada vez que los olivos son quemados, Mm. ¿no? Y es también, por supuesto, la intifada y es también la resistencia armada. Los palestinos han probado por todos los mecanismos. Y de hecho, hay un mecanismo especialmente pacífico al que los palestinos han convocado a la comunidad internacional en su conjunto, no tanto a los estados, sino a las ciudadanías, ¿no? Que es la campaña por el boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. PDS. El BDS es una campaña absolutamente pacífica, pero que claro, en un momento cuando empezó a agarrar mucha fuerza, terminó siendo vista por el Estado de Israel como una de las principales amenazas a su existencia, ¿no? Y hoy en día está extremadamente criminalizada el BDS. Exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta que dan los estados, no solo Israel, los estados, a la resistencia de los pueblos oprimidos, ¿no? La resistencia suele ser la criminalización. Mm. Y en ese sentido, a los pueblos también se les empiezan a acabar las posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, la lucha armada aparece en el horizonte como una cuestión necesaria. De hecho, cuando le preguntábamos conversando con los chicos de Israelism, con los directores que vinieron, les preguntamos, ¿ustedes no tienen problemas para entrar a Estados Unidos con todo este activismo que hacen? Y nos dijeron, no, los que más tienen problemas son los que son parte del BDS. Justamente porque son los que más al callo llegan y los que más conflicto interno generan. Oye, Mauricio, hoy en día, y hablando en relación a lo mismo, muchas personas confunden el criticar el sionismo con ser antisemita. ¿Cómo explicar de manera sencilla por qué esto no es lo mismo? ¿Por qué estos dos conceptos no son lo mismo? Mira, no sé si tan sencillo es. Básicamente, cuando nosotros hablamos de sionismo, nos estamos refiriendo a las políticas criminales del Estado de Israel, ¿no? Cuando hablamos de sionismo nos referimos a un nacionalismo judío Ujú. que surge en Europa, ¿no? Y que tiene por motivo, ¿no? como objetivo final, la conquista y la colonización de la Palestina histórica, ¿no? Eso es el sionismo. El antisemitismo, ¿no? Refiere fundamentalmente a un proceso que se da en Europa durante el siglo XIX, ¿no? Y que tiene que ver con un odio a los judíos en Europa, ¿no? Ujú. Pero ese es el tema que siempre conversamos con la Feña, que es antisemitismo se asocia exclusivamente a los judíos. Y en cambio, cuando la discriminación es hacia los árabes, no le decimos antisemitismo, le decimos islamofobia. Y ese es el porqué, si entendemos que todos somos semitas, ¿no? Todos los del Levante, por lo menos. Que ahí Bueno, yo es creo que- que hay que es que partir ahí- es desde que una ahí- definición. Sí, Sí. pues, es que ahí hay un punto que yo creo que es importante. Mira, todos estos conceptos son conceptos construidos,
¿no?, a partir de relaciones de poder. No son conceptos que simplemente nos llegaron así desde arriba y entonces los puedo usar así libremente. Son constructos del poder. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros hablamos de semita, ¿no?, la palabra semita, que obviamente tiene un referente bíblico, ¿no?, que ya es una cuestión que al menos a alguien le puede entrar la duda sobre la calidad de a qué se refiere el término, digamos, ¿no? Pero cuando uno habla de semita, aparece esta idea bíblica, pero esa no es la manera, o sea, no es la manera en que fue construido el concepto moderno de semita, que está referido fundamentalmente a una relación conceptual de poder entre Europa y lo que podríamos llamar Oriente y los judíos. Uh-huh. En ese sentido, la palabra semita es un constructo colonial, no es algo que exista por naturaleza. Cuando que nosotros íbamos por el mundo diciéndome algo, aquí llegamos los semitas. Pero cuando uno dice yo soy semita, perfecto, cada uno se puede identificar con lo que quiera, digamos, ¿no? Pero en realidad lo que estoy diciendo es que fundamentalmente me estoy representando a partir de los patrones coloniales que formaron, ¿no?, ingleses, franceses durante el siglo XIX. Ellos establecieron que ciertos países o ciertas lenguas se van a denominar bajo el término semita. Exactamente. Que según ChatGPT, que le estaba contando a Mauricio antes de partir la entrevista, tuve una conversación más bien, con ChatGPT al respecto, y ponía que el ser semita se refiere a un grupo lingüístico, cultural y originario de Asia Occidental, que incluye a los árabes, hebreos, arameos y otros pueblos antiguos, y le pregunté cuáles son, y incluye Israel, Palestina, Arabia Saudita, Irak, Siria, Líbano, Jordania, Yemen, Etiopía. Uh-huh. Bueno, ahí hay un punto interesante porque en la respuesta del chat parte por la definición lingüística, ¿no? Y es porque precisamente los primeros estudios que fueron definiendo la categoría de semita son estudios dedicados a la lengua en Europa, ¿ya? En esos estudios, la categoría semita se vincula a los pueblos del mundo árabe y a los judíos, ¿no? Uh-huh. Si uno pensara, por ejemplo, en el hebreo moderno, ¿no? El hebreo moderno en realidad es una construcción del siglo XX, digamos, ¿no? No es un idioma vivo, o sea, ahora sí, pero no es un idioma que haya tenido antigüedad antes del siglo XX. De modo que los judíos que vivían en Europa, si habláramos en términos lingüísticos, estrictamente lingüísticos, que es por donde parte la definición, los judíos europeos hablaban fundamentalmente yiddish, que es un dialecto de gramática alemana, ¿no?, que está repleto de hebraizaciones del alemán, ¿no? En términos estrictos, los judíos europeos no hablaban una lengua semita, por ejemplo. Pero lo que ocurre es que en la formulación del concepto semita hay un racismo que está naciendo, ¿no?, y que es muy fuerte durante todo el siglo XIX en Europa. El llamar a alguien semita, la definición de quién es semita, eso en sí era un acto racista. Es que la generación del concepto semita es un dispositivo que permite separar a grupos de poblaciones. Para los pueblos orientales, es decir, que también es una definición conceptual desde el poder, ¿no? Uh-huh. Pero para los árabes y los pueblos musulmanes, la categorización de semita, ¿no?, está directamente relacionada con el proceso de colonización que lleva Francia e Inglaterra durante el siglo XIX, ¿no? Es entonces cómo tratar con estas poblaciones que primero se han estudiado lingüísticamente como semitas, pero que luego, con los estudios de otras disciplinas, como la antropología, terminan convirtiéndose en constructos raciales, ¿no? La raza, que es un concepto que existe durante el siglo XIX, y hoy día, por ejemplo, sabemos que ya no existen las razas, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una primera cuestión, pero
al comprender a los árabes, por ejemplo, como semitas, los europeos comprenden también a los judíos al interior de Europa como semitas. Y ahí aparece, si ustedes se fijan, un hilo entre los procesos de colonización y los procesos de control y discriminación de las poblaciones al interior de Europa, ¿no? Los judíos son vistos en Europa como comunidades que, no en toda Europa, ¿no? Porque además hay distintos procesos de desarrollo y de integración de los judíos en Europa, pero en ciertos discursos europeos el judío aparece como un elemento extraño a la nación, ¿no? Y estamos precisamente viviendo el momento en que los estados europeos se están construyendo, ¿no? Si no son tan antiguos los estados europeos, son del siglo XIX, son en ese momento. Y cuando se empiezan a construir, algunos elementos, los más nacionalistas, comprenden a los judíos como imposibles de asimilar dentro de las estructuras del Estado-nación. Dale. Perdón, pero el término semita se acuña por primera vez en el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo si esto, o como toda esta construcción de la Europa en el fondo, todo esto, y de meter a los judíos en este término como de o sea, de semitas también, que no caben en este grupo, se acuña tan tarde, como un siglo después? Claro, porque en el fondo son procesos conceptuales también, ¿no? O sea, este término se introduce en el siglo XVIII como una referencia a las lenguas, ¿no? Un proceso lingüístico, ¿no? De estudios de la lengua, filología fundamentalmente. Pero no agarra, digamos, la hegemonía cultural que el concepto empieza a tomar durante el siglo XIX, ¿no? Y que tiene y en ese sentido, ese proceso sí está ligado a la emergencia directa del antisemitismo, ¿no? O sea, así como se clasifica a ciertas poblaciones de semitas, también aparece, ¿no? la idea de el antisemita, que en un primer momento se identifica como tal, digamos, ¿no? Wilhelm Marr, periodista alemán, ¿no? Escribe un libro, creo que por ahí por 1835, si no me equivoco, donde plantea por primera vez el concepto de antisemitismo, en términos, por supuesto, positivos, ¿no? Pero es muy interesante lo que hace Wilhelm Marr, porque justamente cuando él comprende al semita en Europa, lo hace planteando que esta es una suerte de expansión, ¿no? Una zona gris, ¿no? El judío es una zona gris en Europa, ¿no? Que proviene desde Oriente, ¿no? Es decir, donde están los árabes también, ¿no? Claro. Es como, el problema árabe en Europa, si se quiere. Es como el puente, ¿no? Que nos une, como que los judíos fueran el puente que une de alguna manera Oriente con Occidente en esa época. Bueno, si habláramos de riqueza cultural, uno podría entenderlo bajo esos términos, pero para la Europa racista eso significaba fundamentalmente dos cosas. Un problema racial, en el sentido de que el judío es descrito, ya sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, es descrito, digamos, bajo una tabla de categorización racial, como un sujeto despreciable de la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo como una cuestión política, en el sentido de que el judío no se incorpora bajo la matriz del Estado-nación, ¿no? Siempre me había gustado entender una explicación más lógica. ¿Por qué el pueblo judío fue tan odiado, tan rechazado? ¿Era simplemente racismo? ¿Habían otros factores detrás? ¿Era esta negación, como dices tú, esta imposibilidad de asimilarse con los europeos? ¿Qué tenía el pueblo judío que en el fondo provocaba toda esta ola de como dices, que lo convertía en una especie de ser humano despreciable? O sea, lo que pasa es que sea comprendido como un ser humano despreciable es desde un enfoque racista, ¿no? Y en ese sentido, uno más bien tendría que ver cómo la historia ha sido construida también desde cierta matriz racista, donde el problema judío empieza a aparecer como una cuestión central, pero que no necesariamente lo fue durante mucho tiempo. Con esto lo que quiero decir es que también hay un abuso
de la idea de que los judíos serían un pueblo eternamente perseguido en Europa. Los judíos han tenido múltiples manifestaciones culturales, ¿no? Al punto que durante el siglo XIX era muy difícil decir que existía algo así como una nación judía, ¿no? O sea, eso también es un invento del sionismo. Los judíos vivían en Europa en distintas comunidades, pero hay algunos procesos puntuales que van a acelerar el racismo en Europa. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la Revolución Francesa, que promete una suerte de emancipación, ¿no? Emancipación política de los pueblos. Y eso entra en un choque muy fuerte con las comunidades judías que, bajo la monarquía, tenían un estatus privilegiado donde podían dictar la ley, ¿no? Entonces el Sanedrín y las comunidades judías empiezan a ser percibidas dentro de la Francia postrevolucionaria, ¿no? Como comunidades que se mantienen en el pasado, ¿no? Es decir, comunidades que no quieren integrarse dentro de este nuevo proyecto nacional. Cosa relativamente parecida ocurre, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro, donde la figura del judío empieza a ser publicitada cada vez más como una figura que no se amolda a los límites del imperio, ¿no? Es una figura difusa, que siempre está en el borde, comerciando con otros pueblos, ¿no? Hace que los límites imperiales y nacionales se vuelvan difusos. Que de alguna manera es lo que pasa hoy día, se está confundiendo nacionalidad con religión, porque antes también existían judíos europeos, tal cual existían probablemente musulmanes europeos, católicos, cristianos europeos, y se intentaba hacer una limpieza étnica, pero religiosa, de los judíos de Europa, y se segregaban y se les trataba como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase, da lo mismo, que es lo que ellos hoy día intentan hacer con el Estado de Israel, que sea puramente judío, y el sionismo lo exacerba y la religión empieza a tomar un rol de alguna manera como manejador de conciencia, no sé cómo decirlo de otra manera, para poder controlar a las masas desde la política, pero confundiéndolo con lo religioso. Entonces empieza como a repetirse la historia de esa época hoy día, pero con un trabajo mucho más minucioso, porque viene desde la educación desde que naces, en el fondo. Sí, claro. Lo que pasa es que el sionismo hace un uso desmesurado de una suerte de coincidencia entre los cuerpos biológicos, ¿no? Y el territorio, ¿no? De la nación y la religión, ¿no? Ustedes saben igual que el sionismo surge no desde un campo religioso precisamente, sino justamente laico, dentro de comunidades que buscaban ciertos grados de emancipación dentro de Europa, y que es una cuestión que provocó además mucho conflicto dentro de las propias comunidades en Europa, ¿no? El sionismo, también es bueno que la gente sepa, no es la ideología que cubre totalmente a los judíos del mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, a finales del siglo XIX, el mismo año que se escribió El Estado Judío de Theodor Herzl, que da inicio al proyecto sionista, en Rusia se crea la Unión de Trabajadores Polacos y Bielorrusos, que es conocida como el Bund, y que es Bund es unión, ¿no? Y que es una organización de obreros judíos, ¿no? Que participa activamente después de la revolución bolchevique, ¿no? Y que tenían un programa bien específico, ¿no? Ellos pensaban que la emancipación de los judíos, ¿no? Ya instalada la cuestión judía en Europa, pasaba por el reconocimiento formal, ¿no? De que son una comunidad y que tienen derechos políticos, ¿no? Lingüísticos, ¿no? Al interior, en este caso, de lo que ellos se imaginaron que iba a ser lo que fue después la Unión Soviética, O sea, ¿no? el judío, perdona, como concepto de
pueblo judío, más allá de un judío por religión, por elección, sino Pero- como visión como Comunidad. pueblo. Sí, pero muy localizado, digamos. No existe algo así como el pueblo judío, digamos, de todo el mundo. No, hay judíos españoles, judíos alemanes, judíos árabes, ¿no? O sea, Claro. y cada uno hablaba su propia lengua. O sea, el problema del Bund era pensar cómo se podían emancipar los judíos en el contexto del imperio ruso. ¿No? Al final era como en cada lugar donde tú Exacto. vivías, cómo se podía emancipar. En el Imperio Ruso, quizá en el Imperio Turco Otomano, cuando era en los países árabes, etcétera. O sea, Claro. Entonces, el Bund fue muy interesante porque en un momento de la historia el sionismo intenta meterse dentro del Bund, ¿no? Y es absolutamente rechazado, ¿no? El Bund rechaza completamente el sionismo, ¿no? Y de hecho los principales intelectuales judíos antisionistas, ¿no? Provienen o son descendientes de los que organizaron el Bund. Y, por ejemplo, cuestiones así como el gueto de Varsovia, ¿no? donde resistieron los judíos contra la ocupación nazi, ¿no? Son los descendientes del Bund, que nunca se metieron al interior de las filas del sionismo, ¿no? Y que sin embargo, hoy día, por ejemplo, cuando uno revisa la historia contada por el sionismo, el gueto de Varsovia aparece como el gran momento de emancipación frente a la ocupación nazi de los judíos y por tanto de los sionistas también, ¿no? Claro. Pero en realidad no, había un antisionismo en las comunidades judías que tenía dos vertientes además. Por un lado, tenía los judíos más de izquierda, los judíos vinculados al mundo obrero, que participaron en las diversas revoluciones, pero también en las juderías más conservadoras religiosas, ¿no? El proyecto sionista solo cuando lleva al extremo la colonización de Palestina, es cuando convence a grandes masas de judíos europeos ortodoxos que se vayan a Palestina, perseguidos fundamentalmente por la violencia de los europeos, ¿no? Claro, por la promesa de un lugar seguro. claro. Pero esa no era una cuestión que para las comunidades judías estuviese en juego. Es decir, hoy día, por ejemplo, nosotros vemos, claro, hay un sionismo religioso y es una cuestión que es un fenómeno fundamentalmente de los años 70, ¿no? Hacia acá, que surgen Es súper nuevo. grupos de colonos como Gush Emunim en su momento, ¿no? Y ahora ya que tienen partidos organizados y son parte de la coalición de gobierno. Y que son extremistas impresionantes. Exactamente. Sí. Bueno, ustedes incluso existe una suerte de... esto quizás... vamos a ver si se entiende, ¿no? Existe incluso un odio al judío en el sionismo, ¿no? Yo iba para allá, fíjate. Existe Sí. un odio al judío que es explícito en los textos de Herzl, ¿no? Herzl, cuando se refiere a los judíos, ¿no? Habla de la peor manera posible, ¿no? Porque son identificados precisamente ya por el sionismo bajo la matriz que ha instalado, ¿no? El racismo europeo, ¿no? Por eso el sionismo es un proyecto colonial europeo, ¿no? Y que se funda en sus propias, en la matriz racial que Europa imponía a las colonias. Entonces Herzl se refiere de la peor manera a los judíos porque piensa que son aquello que impide, ¿no? La emancipación, ¿no? De un judío que él entiende como liberal, ¿no? Y entonces, ¿por qué existen, o la gran mayoría de los judíos se denominan o autodenominan como sionistas? Por la situación que crea el nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en ese momento a los judíos se les pone, digamos, en una situación De jaque. y de exterminio, o sea, ¿no? O sea, los europeos comienzan a exterminar a los judíos, ¿no? Y en ese punto mucha gente emigra a Palestina no necesariamente comprometida con el proyecto sionista, digamos, ¿no? Sobrevivencia nomás. O sea, por supuesto. Pero cuando ingresa a Palestina, el proyecto sionista tiene montado un sistema educacional, ha creado una nueva lengua, ¿no? O sea, esa es una cuestión loquísima,
que probablemente es el experimentum linguae más importante de la historia, ¿no? O sea, es decir, que un grupo de personas cree una lengua que, para que ustedes sepan, es el hebreo moderno toma la gramática alemana, ¿no? O sea, es decir, tampoco es un idioma propiamente semita, toma la gramática alemana y para poder completar, ¿no?, el idioma, introduce palabras árabes, ¿no? Palabras árabes hebraizadas. ¿Por qué? Porque el árabe es la lengua identificada como semita, Claro. ¿no?, que mayor capacidad explicativa del mundo tiene, ¿no? Mayor vocabulario tiene. Exacto. ¿No? Sí, yo quería volver un poquito atrás. Nosotros tenemos un grupo de amigos judíos, siempre los nombramos en el podcast. Uno de ellos, Pablo Slovensky, siempre me ha comentado esto de que el sionismo es de base antisemita o antijudío, porque viene a resolverle un problema a Europa, que es un poco esta noción de saquémonos a estos judíos de encima, y para eso se apoya el sionismo. No sé si tú tienes una mirada similar. Sí, no, eso complementa absolutamente la mirada abiertamente antijudía que tenía Herzl, de desprecio hacia las comunidades religiosas judías, y que precisamente también enuncia en su propio, en el propio Estado judío, ¿no? Él dice, para Europa nosotros ahí seríamos el baluarte de la civilización contra la barbarie, dice, ¿no? Y en ese sentido lo que se espera es que Europa mantenga a los judíos protegidos, ¿no?, en Palestina, configurando un Estado-nación. Y claro, eso en el fondo va de la mano con la solución al problema judío bajo los parámetros, ¿no?, del racismo europeo, que planteaba en el fondo o bien el exterminio en el punto al que lo llevó el nacionalsocialismo, o bien la relegación de los judíos dentro de un gran gueto, ¿no?, que es Israel. Claro. Como que siento que hay tantos conceptos, desde entender de base como en lo simple que es el ser semita, cómo el antisemitismo se ve o cómo el sionismo ha empleado el ser semita, como lo ha acuñado para, como su principal estrategia discursiva, para defenderse ante cualquier ataque. ¿Cómo lo podrías explicar tú en ese sentido? Como el ser semita es X. Y sé que no es tan fácil de explicar así, pero ¿y cómo el discurso sionista lo emplea para defenderse, para justificar este genocidio? Bueno, lo primero que yo diría es despréndanse del concepto semita. O sea, nosotros tenemos que dejar de decir, nosotros también somos semitas. La- Lo soltamos. El concepto semita es un concepto colonial, ¿no?, que está creado para dominar a los pueblos de Oriente Medio, ¿no? Esa es la finalidad de la construcción conceptual del semitismo, ¿no? Ahora, por lo mismo, uno siempre tiene que pensar que estos son conceptos que son construidos desde el poder. Y lo que hace el Estado de Israel es precisamente eso. Ha descubierto, ¿no? El Estado de Israel descubrió que puede utilizar ese concepto para cancelar a cualquier persona que haga algún tipo de crítica a sus políticas, ¿no? Y le ha resultado muy bien, pero en los últimos años esa cuestión ha empezado también a hacer aguas. O sea, también tenemos que ser súper claros en eso. Ya la gente no se compra la idea del antisemitismo cada vez que uno critica al Estado de Israel, ¿no? Y de hecho, en las manifestaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las comunidades judías han salido a tomarse los metros o las instituciones, los edificios de instituciones, bueno, lo que están diciendo es, nosotros somos judíos, nos tendrían que calificar como semitas, ¿no? Y sin embargo, nosotros criticamos abiertamente al Estado de Israel. Y luego vemos imágenes que son como chistosas porque al judío que lleva a veces una kipá con la forma de una sandía, Sí. ¿no?, se lo llevan detenido por estar protestando contra las políticas del Estado de Israel. De hecho, veíamos esa imagen y decíamos,
si a ellos los tratan así, ¿cómo nos tratarían a nosotros? ¿Cómo tratan a los palestinos? Claro, Siguiendo un poco el hilo de lo que decía Mauricio, como si ellos responden como, ya, a cualquier cosa que nosotros decimos, eso es antisemita, ¿cómo le respondemos nosotros a cualquier cosa que ellos nos respondan con eso? Bueno, es que Porque uno tiende a decir, como, también soy semita, ¿cómo voy a ser antisemita? Es la típica respuesta. Mira, yo creo que hay dos cosas posibles. La primera es simplemente no responder, porque en realidad las redes, ¿no? Que es donde todo esto circula de la Sí. manera más amplia, las redes están cargadas de bots. No son, en realidad son personas que tienen, no sé, un par de seguidores, crearon la cuenta y te empiezan a responder, Sí. ¿no? Es absurdo ponerse a discutir con una ideología como el sionismo, que en los últimos años ha planteado, por un lado, claro, no me digas nada porque entonces eres antisemita, y al mismo tiempo ha planteado abiertamente que hay que cometer un genocidio contra la población de Gaza. O sea, realmente... Es un sinsentido y una contradicción Y es de que nunca además, acabar. ahora la ex embajadora está planteando puras cosas, puras leyes en el fondo. Está tratando de que hablar del tema palestino sea antisemita. O sea, estamos hablando de esta alianza por el recuerdo del Holocausto. Claro, Que en la práctica, en el fondo, es un nuevo concepto del antisemitismo que incluye ciertas críticas a Israel, como comparar el sionismo con el nazismo. Perdón. Sí. En ese sentido, yo creo que una cuestión súper interesante es que tampoco uno debería comprender al sionismo como un proyecto absolutamente judío. Porque el sionismo en realidad tiene distintas vertientes y tiene una vertiente cristiana que es muy fuerte y que en Estados Unidos es la que de alguna manera dota de recursos al Estado de Israel. Entonces, si tenemos eso a la vista, entonces tendríamos que pensar que el sionismo como tal, y ahí ya desliguemos, o sea, los semitas, antisemitas no tiene nada que ver aquí, Claro. ¿no? El sionismo como tal es un sistema, digamos, ¿no? No es simplemente una ideología, sino que es un sistema, ¿no? Que tiene diversos brazos a través de los cuales crea las condiciones de la colonización de Palestina, pero también del orden internacional en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, es sionismo cuando los cristianos en Estados Unidos votan en el Congreso para que se le entreguen miles y millones de dólares en armas al Estado de Israel. Y se disfraza como un apoyo al judío, además. Exactamente. Claro. Pero también es sionismo cuando los estados árabes normalizan relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Es decir, cuando Marruecos crea una base militar israelí en su territorio, o cuando Arabia Saudita empuja a todo el Golfo a normalizar relaciones con el Estado de Israel. Eso también es parte de este sistema que podríamos llamar imperialista de alguna manera. Imperialista, Sí. pero marcado por la ideología sionista, ¿no? Claro. Oye, y con este concepto de la palestinización del mundo, ¿tú percibes que este es el comienzo del fin del sionismo? ¿O es ser muy optimista? Mira, esa es una pregunta que yo creo que ha tenido distintas respuestas en el último año y medio. Cuando empezó el genocidio, pensamos, bueno, esto es el exterminio de los palestinos, ¿no? O sea, aquí se va a llevar a cabo un proceso de exterminio y se acabó la posibilidad de una que yo Palestina. Creo que hemos pasado por todas las sensaciones exactamente. posibles. Está muy marcado por cómo uno va sintiendo también esta cuestión. Durante el transcurso, cuando, si bien los países árabes no hicieron absolutamente nada para apoyar a los palestinos, más bien reforzaron el genocidio, sin embargo, apareció el apoyo del eje de la resistencia, ¿no? Hezbollah en el norte, el Yemen en el Mar Rojo, y de repente había una sensación de que, si bien el genocidio continuaba, ¿no? Israel estaba absolutamente bloqueado en un puerto fundamental en el Mar Rojo, y también los poblados del norte de Israel habían tenido que prácticamente deshabitarse,
¿no? por la resistencia de Hezbollah, ¿no? Ujú. Entonces, en esa situación, con un Israel perdiendo millones de dólares en comercio, con una población que empezaba a salir del país, bueno, aparece Ilan Pappé, ¿no? El historiador israelí que vive en Inglaterra, y dice, a Israel no le quedan más de 2 años, dice, ¿no? Inshallah. O sea, por favor. ¿No? Y dice eso porque, dice, yo como historiador aquí veo todas las señales, ¿no? En ese momento además, por ejemplo, estaba el juicio de Sudáfrica en la Corte Claro. Internacional de Claro. Justicia. Entonces Ilan Pappé veía un aislamiento en el derecho internacional de Israel. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es el típico proceso de desmoronamiento de un proyecto colonial, en el fondo, ¿no? Con el paso del tiempo, yo soy más escéptico de esa posición. Me cuesta creer, digamos, que Israel se vaya a caer de un día para otro o en Que 2 se años. tiene que caer Estados Unidos también para que eso pase. Claro, pero sí creo que de todas maneras Israel es un proyecto con límites, digamos, ¿no? Es un proyecto con límites. Fundamentalmente porque el Estado de Israel en realidad lo que hace es constantemente tener que alimentar la máquina del nacionalismo para poder subsistir. Cada vez son menos los judíos que quieren ir a vivir a Israel, ¿no? O sea, a pesar de que esa cuestión se nos presenta como actos heroicos y maravillosos, en realidad la gente no quiere ir desde afuera a vivir a Israel. Y creo que además una situación de apartheid, ¿no? O sea, de apartheid, que es el caso de Cisjordania, ¿no? Y la situación de Gaza, que en el fondo es un campo de exterminio, creo que no son situaciones tampoco que se puedan mantener para siempre. O sea, en algún momento esas cuestiones terminan. Pero lo que veo sí es que con la elección de Trump hay un reforzamiento de la posición del Estado de Israel, que hoy día además vemos que tras la caída del régimen de Assad, está incluso expandiendo su territorio hacia zonas importantes de Siria, y el genocidio en Gaza se ha reanudado, ¿no? Entonces estamos en una posición que es quizás la más difícil. Hezbollah también fue derrotado de alguna manera porque Siria era el Claro. paso conductor entre Irán y la resistencia libanesa. Entonces la situación de los palestinos es la situación, se podría decir, que los palestinos tenían antes del 7 de octubre. Por supuesto está el genocidio de por medio, pero me refiero a que es el estar solos dentro del mundo árabe, ¿no? Sí. Como que tuvo que llegar esta locura de Trump con su Trump Gaza para que se unieran los países árabes, en el fondo la Liga Árabe, para plantear con Egipto este nuevo plan para Gaza, para que recién ahí hubiese como una especie, entre comillas, de unión. Pero en lo concreto, ¿quién frena a Israel? Porque vemos que ni la Corte Penal Internacional, ni la Corte de Justicia, ni la ONU, ni nadie, ni un ente como internacional son capaces de frenarlos porque no le hacen caso a nadie. Y creo que esa es la respuesta que nunca vamos a lograr responder. Claro, y por qué tienen esta tremenda impunidad. Exacto. Sí, lo que pasa es que nadie lo detiene y nadie lo va a detener, ¿no? Eso es lo más terrible y es lo que nos pone en riesgo también al mundo entero. Sí. Aún así, de todas maneras, hay algunas cuestiones que yo creo que es importante relevar, ¿no? Esto, como sabemos, no empezó el 7 de octubre, ¿no? Sí. Empezó a finales del siglo XIX con la colonización de Palestina. Y después de todo lo que ha pasado, ¿no? Después de más de 76 años de ocupación, de violencia sistemática, de limpieza étnica contra el pueblo palestino, sin embargo, el pueblo palestino existe, ¿no? Existe y resiste. Exacto. ¿No? Y esa es una cuestión súper interesante, ¿no? Porque
es realmente algo, digamos, fuera de lo común, porque es uno de esos pueblos, como muchos otros, sobre los que se ha intentado borrar completamente su memoria, ¿no? Y resulta que cada vez que se borra la memoria, reaparece la memoria bajo diversas formas, ¿no? Agarra más fuerza. Entonces, sí. que la gente esté bailando dapke en distintos lugares del mundo, o que la gente ande con un el cufillo, pin de una claro. sandía. Exacto, que se vuelvan elementos, que se empiece a hablar, que se ponga de moda de alguna manera, decirlo burdamente. Claro, y esa es una cuestión que en el fondo el libro también trata de abordar, que en el fondo la bandera palestina, no es una bandera de los palestinos ya, ¿no? Es una bandera de las resistencias de los pueblos oprimidos, ¿no? Claro. Justamente eso queremos para poder cerrar este capítulo, que nos encantaría seguir hablando, siempre nos pasa, Siempre nos nos entusiasmamos, pero ya es momento de cerrar. Todos los temas que hablamos los podemos encontrar, me imagino, en Paradigma Palestina, Sionismo, Colonización y Resistencia, ¿correcto? ¿Dónde compramos el libro? Bueno, el libro está en las principales librerías, y si no, usted se lo puede pedir a su librero que lo pida. Si está en regiones, por ejemplo, o en otros países, en buscalibre.cl también se puede encontrar. Si tuvieras que resumir tu libro en 2 líneas. Lo mataste, pues, Peña, ¿qué es? Hay que ponerle dificultad al hombre. No, claro. No, eso se lo dejaría al chat. Pero... Al chat. No, a ver, ChatGPT. Bueno, pero abarca, palabras. imagino, un poco de todo lo que hemos conversado y tal vez más. Sí, mira, si lo relevante de esta cuestión es, por supuesto se tienen que leer el libro, pero que Palestina es tanto un paradigma, ¿no?, a partir del cual nosotros podemos leer el mundo, ¿no?, el mundo contemporáneo, la violencia del mundo contemporáneo, pero también es un caso excepcional, ¿no? Es decir, Palestina existe y resiste por sus propios medios y sus propias condiciones, ¿no? Entonces ahí también no solo podemos leer la catástrofe del mundo, sino también las diversas formas de resistencia de los palestinos, ¿no? El sumud, la musha'a, ¿no? Son formas de resistencia que están presentes dentro de la memoria de los palestinos y que 76 años de violencia, limpieza étnica, no han podido destruir. Me lo voy a leer y te lo voy a pedir firmado también. También. Muchísimas gracias, Mauricio, Gracias, por esta Mauricio, tremenda sí. conversación. No, Y nosotros gracias. nos vemos el próximo miércoles. Chao, Habibis. muchas gracias por escucharnos. Gracias, Mauricio. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Santiago. Parler, on vous entend pas.